grabando en vivo. Bueno, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ok, ahora sí, vamos a en vivo, hermano, ahora sí. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Aleluya, gloria al Señor, amén, amén, amén. Shabbat Shalom a todos en esta hora. Les saluda el hermano Juan, el pastor de la iglesia pentecostal, en nombre de Yahshua. Dios los bendiga a todos en esta hora. Un saludo muy especial a todos los que nos ven, a todos los que nos miran a través de los medios sociales. Shabbat Shalom a todos. Un saludo a todos los que nos ven. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares el día de hoy en nuestras enseñanzas de la Torá. Espero nos escuchen donde nos ven. El día de hoy estamos ya en el mes 10º del mes del calendario de la Torá. El día de hoy es un día, primer Shabbat del mes de Tebet, del mes 10º del calendario de la Torá. Estamos enseñando estas ordenanzas del Creador porque es una orden, es un mandamiento de la Torá que el Señor nos ordena, que debemos enseñar estas cosas para todas las personas que quieren ir al reino de los cielos. Así que el día de hoy es el día 6, ya en el día de Shabbat del calendario de la Torá, el mes de Tebet, y estamos ya entramos, la luna nueva fue el Rosh Chodesh, fue el lunes de esta semana. Ahora ya nosotros estamos en el día 6 ya del calendario del Eterno. Estas enseñanzas son para las personas que quieren en verdad conocer de las Sagradas Escrituras. Son para las personas que quieren salir de sus tradiciones. Estas enseñanzas son para aquellos que aman en verdad, que aman la Torá, que aman las instrucciones del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Para ellos es estas enseñanzas del día de hoy y las enseñanzas de la Torá. Cuando hablamos de la Torá, hablamos de la Biblia. Estas son las enseñanzas que el Eterno mandó que se enseñaran y que se instruyeran a todas las personas.
Así es que Shabbat Shalom a todos los que nos ven, aunque sean 2 o 3 o 4. Shabbat Shalom a todos en esta hora. Gracias al hermano que nos acompaña en este día en el estudio. Gracias, hermano, por estar con nosotros, hermano. Gracias. Y así es que estamos en el día de Shabbat, en el día 6 del calendario del mes de Tevet, el calendario de la Torah. Para todas las personas, todos aquellos que nos ven, nos siguen y tienen un sentido a través de la escritura, vamos a entender el día de hoy por qué nosotros debemos obedecer las órdenes de Dios, por qué debemos nosotros de someternos a ella, por qué nosotros debemos de seguir estas instrucciones, no solamente estar pegados a una tradición de hombre, a un evangelio que se predica en las calles, que no tiene en verdad, no tiene algo que restaure o edifique a las personas de las tinieblas a su luz admirable, sino que nos confunden más y ponen nuestras mentes en más tinieblas, porque nosotros mismos nos cuesta entender lo que es la escritura de la palabra del Eterno. Y estas cosas son las que se han extrañado durante generaciones y generaciones. Hoy en día la gente desecha, no quiere abrazar las ordenanzas del Creador, solo está en religión, siguiendo religión, malos comentarios, malas ideas, malas críticas, y a toda la gente, y todos van para el reino de los cielos a través de enseñanzas que no les dan ninguna bendición, que no nos saca a nosotros de las tinieblas, de las garras del enemigo, no nos saca a nosotros de ningún lugar, sino que a través de todas estas cosas seguimos nosotros más hundiéndonos, como dijo el Señor, agarrados de las manos de los ciegos y introduciendo nosotros más en el lodo. Cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando de salir nosotros de las tinieblas, porque muchas de las personas están creyendo que se van en el rapto pretribulación, que antes de la tribulación ellos se van y que ya ellos solamente necesitaban estar un día domingo en el culto, entre comillas, y alabar a Dios ese día, hacer una vigilia y ya no respetar las ordenanzas de los mandamientos del Eterno, de las ordenanzas de las moedín de Dios, del calendario. Entonces, cuando nosotros enseñamos estas cosas, a las personas les parece que no tiene sentido, y a las personas les parece que esto no les funciona y que no tiene valor para ellos, y ellos viven en un mundo de fantasías cristianos, que piensan que los ángeles van a venir y se los llevan con violaciones a las escrituras, con mintiéndole a la gente de un evangelio que no tiene fundamento. Les enseñan tradiciones diciéndole que ellos ya no pueden respetar las ordenanzas del Eterno, porque eso ya no era para ellos, esto ya se acabó, y que ellos ya no pueden estar sujetos a la palabra de Dios, sino a la palabra de los hombres. Entonces el mundo creyente, el mundo cristiano sigue en su caminar y nadie lo detiene, nadie puede pararlo, solamente el Creador. Y ellos no lo quieren aceptar, ellos no quieren seguir las reglas de la iglesia primitiva, como el Señor dijo, que buscaran la senda antigua y que siguieran la senda de los apóstoles y los profetas y que caminaran por ella. Pero la gente no anda haciendo esas cosas. La gente lo que anda haciendo es buscando su propio camino, buscando su propia idea, buscando sus propios comentarios, sus propias cosas. Cada quien se inventa hoy un evangelio, cada quien se inventa una cosa. Quiero mostrarles el día de hoy por qué es importante entender nosotros las ordenanzas del Creador, sus fiestas, sus moedín, sus tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra, las escrituras acá, donde nosotros nos guiamos, donde nosotros ponemos nuestra mirada aquí en ella. Y la gente no quiere obedecerlo ni quiere buscarle. Y han cerrado sus corazones al Dios de Israel. Han cerrado sus almas al Dios de Israel. Y por esa razón se nos hace difícil ahora entender las ordenanzas del Todopoderoso. Quiero leerles un pasaje que se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo el Salmo en el capítulo 104. Y esta es
una ordenanza del Todopoderoso que nos dejó el Señor, una ordenanza. Y cuando hablamos de esto estamos hablando del calendario, porque muchas personas no entienden de estas cosas. Y yo pienso que la iglesia solamente se imagina, así como aquellas personas que están caminando, guiando a un grupo de gente sin el conocimiento correcto, y le dicen: usted ya está bajo de una dispensación de gracia inventada por nosotros y que usted no necesita obedecer el calendario del Creador ni las fiestas. Acabamos de pasar a Hanukkah, por ejemplo. Y entendemos que Hanukkah, las fiestas de la dedicación, no están en la Torá, en el Antiguo Testamento, solo aparece en el Nuevo Testamento, porque es una tradición rabínica judía que se le conmemora en el día de donde Israel se hizo independiente de los romanos, donde ellos pelearon, donde los macabeos lucharon en el templo y restauraron la gente, restauraron la iglesia, restauraron las tradiciones paganas por las verdaderas. Y entonces conmemoraron ese tiempo, y lo encontramos ahora en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 del libro de Juan. El Señor está enseñando estas cosas en el libro de Juan, pero no quiero hablar acerca de estas cosas porque ya les he enseñado acerca de las instrucciones de Dios y lo que Dios pide de nosotros para que nosotros podamos entender su palabra. Porque el que no entiende su palabra es como un ciego que va caminando, y el que va caminando ciego quiere guiar a otro montón de ciegos para ir caminando, porque no entienden las escrituras. Entonces Dios nos dejó esto, y quiero enseñarles algo bien importante. Desde Génesis, en el capítulo 1, el versículo 14, Dios nos da las instrucciones que nosotros teníamos que poner atención a las cosas del reino de los cielos, que nosotros teníamos que fijarnos, que nosotros teníamos que ser guiados correctamente. Desde el comienzo de Génesis, Dios nos dio las instrucciones de su tiempo para que nosotros nos guiáramos por ello. Ahora el pueblo de Israel camina a través de la ordenanza del Creador, no a través de las ordenanzas de los hombres, no a través del mundo cristiano, no a través del mundo de la religión, sino a través de la ordenanza del Señor. Recuérdense que el Señor mismo dijo que cuando nosotros hiciéramos las cosas de su Padre, entonces nosotros íbamos a relacionarnos con Él. Porque Él dice: yo vino a hacer lo que el Padre me ha enviado a hacer, he hecho yo. Y entonces el Señor dice: todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ellos en verdad van a poder entrar en el reino venidero. Entonces nadie podrá entrar en el reino de Dios brincando por otro lugar, brincando por una cerca, brincando por otro sendero, formándose un grupo, formándose una idea o un invento, porque ya está, la iglesia del Señor ya está con sus instrucciones, con su Torá, para guiarse a través del camino de la vida y llegar a la vida eterna. ¿A través cómo? De sus tiempos. Quiero leerle un pasaje en la Escritura que se encuentra en el libro de Salmo 104. En el Salmo 104 dice Dios de esta manera. En el verso 19 el Señor dice: hizo la luna para los tiempos. El Señor, la gente de la antigüedad, los profetas, los hombres de Dios se guiaron a través de las ordenanzas del Creador. Se guiaron a través de sus leyes, de sus tiempos. Cuando hablamos de tiempos, hablamos de Moedim, los tiempos del Eterno. Los tiempos que Dios nos dio a nosotros para nosotros ser instruidos. Entiendo que la gente cristiana no comprende estas cosas porque no se le ha enseñado correctamente. Entonces podemos creer una idea, un pensamiento, una teofanía, podemos creer una filosofía hueca, como dijo Pablo, pero no podemos creer a la verdad. Se nos hace complicado entenderla. Entonces Dios dice: hizo la luna para sus tiempos, para los tiempos. ¿Los tiempos qué? Los tiempos que nosotros debemos escuchar. Los tiempos que nosotros debemos obedecer. Porque a través de estas cosas viene la venida del Todopoderoso. A través de estas cosas la iglesia toma forma. A través de estas cosas el pueblo de Dios revive. A través de estas cosas el pueblo de Dios
toma la paz, la tranquilidad. Entonces el Señor les establece al pueblo de Israel desde el comienzo de la salida de Egipto, porque ellos pasaron como está el tiempo hoy en día, sin el conocimiento pleno de la Torá. El pueblo de Israel pasó, nuestros hermanos pasaron más de 400 años en un mundo lleno de idolatría y religión. Los primeros hebreos que fueron rescatados, más de 2 millones de pueblo de Israel que fueron rescatados de Egipto y sacados de allí de la idolatría, sacados de ahí porque ellos tenían costumbres, habían adoptado, como hoy en día la gente ha adoptado religión y ha aceptado ideas y ha aceptado comportamientos que no tienen validez delante del Señor. Entonces el Señor les restauró a ellos y les dice: ustedes van a tomar esto en serio, ustedes van a, este día ustedes hicieron esto y ustedes van a seguir mi ruta, van a seguir mis mandamientos, van a seguir mis leyes, van a seguir mis moedín que se han sido escritos. Y a través de estas cosas el salmista escribe y dice: hizo la luna para los tiempos. Él conoce su ocaso. El sol conoce lo que tiene que hacer y la luna conoce lo que tiene que hacer. A través de estas cosas el Señor se da a conocer a su pueblo. A través de obedecer estas cosas el Señor permite a la gente ser agregado a su reino. El Señor, todavía estando aquí en la tierra, dice: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son los parientes míos? Sino aquellos que hacen la voluntad del Creador, del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El que hace la voluntad del Señor, ese es el que se agrega al pueblo. Entonces, las señales que Dios nos da, nos sirven a nosotros para guiarnos. Entonces dice el salmista, dice: el Señor hizo la luna para sus tiempos, para que nosotros entendamos. En el Salmo 81, Dios nos da otra vez otra revelación en los salmos, para que la gente se agregue ahí y no agarre calendarios. Hoy, el día de hoy, en mi parte de atrás del estudio, he puesto un calendario donde está el calendario solar de la luna y todo cómo funciona. En el Salmo capítulo 81 dice de esta manera: es bien importante, vuelvo, estas enseñanzas son para aquellas personas que tienen curiosidad de la palabra del Eterno. Estas enseñanzas son para aquellos que quieren aprender de las Escrituras, para aquellas personas que son humildes de corazón, para aquellas personas que en verdad necesitan al Dios de Abraham, Isaac y Jacob en sus almas. Para ellos es este mensaje. Para aquellas personas que no son, como dijo el Señor, de este redil, ellas no les importa estas cosas. Entonces en el Salmo 81 el Señor escribe de esta manera, y estas son las ordenanzas dadas. Dice el Señor en este tiempo: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Mire cómo el Señor nos ordena, dice: debemos hacer esto, cantar. Dice: cantad con júbilo, entonad canción, empuñad el arpa, el pandero, el arpa deliciosa, dice el Señor en su palabra, el arpa deliciosa y el salterio. Hay una fiesta cada vez que viene su tiempo, cada vez que viene en la temporada de Él. Hay algo que celebrarle al Creador. Esa es la manera como se honra a Dios. Esa es la manera como se trabaja en el Señor. Entonces el Señor dice: tocad la trompeta en la luna nueva, en la luna nueva, en la nueva luna. El Señor dice: toquen, den instrucciones para que esto suceda de esta manera. Den instrucciones para que esto sea de esta forma. Tóquenla, den aviso, enséñenle estas cosas. Y dice: en el día de la luna nueva. La luna nueva con el mes en hebreo es conocido como un Rosh.
la luna nueva, la luna también se llama Rosh. En hebreo la luna es conocida como Rosh. Y cada vez que la luna sale y entra, es conocido como un Jodesh, como una renovación que hace cada 29 días. La luna sale, se vuelve a ocultar, sale, se vuelve a ocultar. Se llama en hebreo Jodesh, Rosh Jodesh, luna renovada. Y también en hebreo el mes también se conoce como el mes de Rosh. Entonces, cada Rosh, como dice la Escritura, en el día de la fiesta, el Señor dice, toque la trompeta en la luna nueva, en el Rosh Jodesh, en la luna renovada. Siempre las personas que no entienden las ordenanzas del Eterno y están acostumbrados a llegar a una iglesia el domingo, a echarse una bailadita en el día cuando está la orquesta cantando, y no respetan sus ordenanzas de Dios, no vengan diciendo que ustedes van y que van al reino de los cielos, diciendo que van estando en obediencia al Dios de Israel, porque están haciéndolo de la manera mal, como dice Pablo. Ustedes están adorando a lo desconocido. El Señor le dice a los gentiles, a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque Israel ha tenido el cuidado de todas estas cosas. Israel ha tenido el cuidado de cómo han funcionado las órdenes del Eterno. Por eso es que están escritas hoy en día y se enseñan y están en las Escrituras, para que nosotros las pongamos por obra. Entonces la ordenanza del Señor dice, tienen que hacerlo en el día señalado. Es una orden, en el día señalado, no cuando usted quiere, no cuando yo quiero. Es en el día que el Señor ha dado la orden para hacerlo. A través de esta ordenanza usted empieza a obedecerle al Señor. A través de esta enseñanza usted empieza a caminar en el Señor, porque usted dice, bueno, cada Shabbat, cada Rosh Hodesh, cada luna nueva trae 4 Shabbat. En ese mes que viene de la luna nueva, por eso el lunes pasado, este lunes que acaba de pasar, para el domingo, el primer día de la semana, en la tarde, la luna nueva dio aparición en el firmamento. El mundo creyente solo vive por vivir, no le pone atención, como dice el libro de Génesis 1:14. Él creó estas cosas para señales, las constituyó y las dejó a nosotros para que nosotros las podamos disfrutar y llevemos un control de ellas, como el pueblo de Israel tomó el control cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces el Señor dice, tienen que hacerlo en el día señalado. Para entender las Escrituras, cómo funciona, usted debe de entender los Moedín, los tiempos del Eterno. Si usted no entiende cómo el Señor pide las ordenanzas y cómo pide el Señor que se le obedezca, usted puede leer la Biblia de pasta a pasta y no va a entender absolutamente nada. Porque no tiene todavía la luz verdadera del Espíritu de la Santidad. No ha entendido todavía cómo las cosas que Dios nos dejó. Y si nosotros no entendemos las cosas que Dios nos dejó, se nos va a hacer difícil entender las cosas celestiales. Entonces la Escritura dice así, háganlo en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Háganlo conforme yo lo he ordenado. Y esto está escrito. No podemos borrarlo de las Escrituras. Están escritos en las Escrituras de la Torá. Están escritos en los Talmud. Están escritos en Cábala. Están escritos en todas partes cómo debe funcionar esto. A través de esto yo puedo obedecer al Señor. A través de esto yo puedo darle honra y gloria al Señor. A través de esto yo me convierto en un obediente a Dios. Pero si yo no hago nada de lo que el Señor me ha ordenado, entonces siervo inútil soy yo. Siervo inútil que no puedo aún entender las cosas del Creador. Tan sencilla que el Señor nos dejó. Entonces el Señor dice, háganlo en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Ahora cae en vigencia los Moedín, los tiempos del Eterno, señalados en el capítulo 23, que dan inicio, que debemos la iglesia y todo ciudadano mayor de 18 años de edad debe de conocer la Torá. Por eso es que hay tanta gente ignorante en el mundo. Por eso es que hay tanta gente predicando en unas iglesias
sin el conocimiento pleno de las ordenanzas del Señor. No tienen conocimiento de los Moedín, como dice el Señor, toquen la trompeta en el día señalado, pero si no saben ni en qué mes andan, no saben en qué lugar están del año, de la época de la Escritura, no conoce, la iglesia ha perdido el reloj. La iglesia no tiene el conocimiento pleno de qué anda, dónde está metida. Y entonces se nos vienen ideas y metemos introducciones y cosas paganas al mundo de nosotros. Metemos navidades que las aceptamos, metemos montones de creencias que las aceptamos, metemos reyes magos que los aceptamos, metemos niños Dios que los aceptamos y metemos cada cosa que se nos viene a la mente. Pero las cosas de Dios no las entendemos ni las comprendemos. Y no tampoco queremos escucharlas. No queremos ponerle ni atención tampoco a las cosas que Dios ha creado. Entonces dice la Escritura, verso 4, estoy en el Salmo 81. Recuérdense que el Salmo 104 dice que el Señor creó el sol y la luna para los tiempos, para los Moedín de Él. Él los creó. Génesis 1:14 dice que Él formó las cosas para que nosotros también los ocupemos de ella. Quiero leértelo en esta tarde, para las personas que nos ven en las redes sociales, para aquellas personas que tienen el tiempo para poder aprender un poquito de las ordenanzas de Dios. Porque aunque usted no lo crea, poca gente se salvará en el día del Señor. Poca gente vendrá a la presencia del Señor. Y muchos vendrán diciendo, Señor, nosotros decíamos tales cosas en tu nombre, pero no les va a funcionar su creencia. Dice Dios en el capítulo 1 del libro de Génesis, dijo luego Dios, haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones que son los Moedín, los tiempos, para los días y para los años. El calendario desde Génesis está establecido para que nosotros lo cumplamos. Hoy en día la gente está guiándose su propia manera, su propio calendario, y no queremos ponerle atención a las cosas de Dios. El Señor mismo dijo que la venida de Él iba a ser como en los días de Noé. La gente había perdido la noción. Y el Señor dice, vino el diluvio y se lo llevó a todos y no entendieron. De igual manera en los tiempos actuales se sigue predicando las ordenanzas de Dios para que la gente empiece a agarrar un poquito de forma. Pero se les hace complicado. Se les hace más mentir y engañar a la gente. Se les hace más fácil agarrar una porción de una escritura y darle su propio entendimiento, sin el conocimiento pleno de las ordenanzas de Dios. Entonces Dios dice en el Salmo 81, porque estatuto de Israel, una orden para Israel. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? Israel somos tú y yo, que buscamos nuestra salvación. Un pueblo que dice el apóstol Pablo que somos injertados al olivo natural. El pueblo de Israel son aquellos que obedecen la Torá, que obedecen sus mandamientos, que obedecen sus leyes y sus estatutos para ponerlos por obra. Esa es la gente que en verdad quiere saber quién es verdad es nuestro Dios y cómo funciona. Usted puede leer la escritura, la habla y la lee y no la entiende. Usted puede aprenderse la escritura de lado a lado y no la entiende. Como dijo el Señor a Nicodemos, eres tú maestro en Israel y no entiendes. No has comprendido aún las ordenanzas dadas por el Todopoderoso. Vuelvo, estas son las órdenes que el Señor ha dado. Usted no las quiere tomar o usted no las quiere hacer, entendible. Porque aprendimos a ser desobedientes y aprendimos a insultar al Dios de Israel. Pero aquel que se arrepienta y se convierta, cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies del Creador, entonces hay una fiesta en el reino de los cielos, porque hay una persona o siendo una ordenanza del Dios de Jacob, dice el capítulo 81 verso 4, estatuto de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Entonces hay una persona que se ha convertido y ahora hace la voluntad del Eterno. Eso es lo hermoso de las Escrituras. Entonces dice el verso, en el verso 5, lo constituyó como testimonio en José
Él lo creó. Él hizo esto al pueblo de Israel porque ellos perdieron, como hoy en día nosotros hemos perdido la noción de las cosas del Creador. Nosotros creemos que con una vigilia que hacemos el día viernes, o congregarnos los 5 o los 6 días a la semana, creemos que eso es un sacrificio. Y entre más usted lo hace, más agrada a Dios. No. El Señor dice: sacrificio no quiero que hagas sacrificio. Quiero que seas obediente a mi palabra. Obediente a las órdenes que yo he dado. Mis tiempos, mis Shabbat, mis días de reposo, ponlos por obra. Guarda los días de reposo. Santifícalos. Eso es una orden que Dios nos ha dado. Santifícalos. Es una orden del Dios de Israel. Que santifiquemos su día y guardarlo y enseñarlo a nuestros hijos a respetar y empezar a tener temor de Él. Quien haga esto tendrá vida eterna. Quien haga esto logrará burlar al enemigo, a Satanás, porque Él ha venido a hacer guerra. Él no quiere que nadie sepa de estas cosas. Él no quiere que nadie entienda de los Moedín, de los tiempos del Creador. Él no quiere que nadie salga de las tinieblas a su luz admirable. Él no quiere que pastor o líder o hermano o amigo tenga el conocimiento de la luz verdadera, de la emuná de Dios verdadera. Que entren al conocimiento de la verdad y que conozcan al Mashiach, que conozcan al Dios de Israel. El diablo no quiere nada de eso. El diablo no quiere que la gente se salve. El diablo no quiere, y él va a hacer religión lo más que pueda para agarrar a la gente y meterla en el calabozo y llevársela hasta el Hades. El diablo peleará hasta el último momento para que todas las almas del Eterno, las que Él ha comprado con su sangre, sean quitadas y llevadas. Por esa razón enseñamos estas cosas, para que la gente se convierta de las tinieblas a su luz admirable. Dice el Creador: es una ordenanza del Dios de Jacob. La iglesia ha perdido esa ordenanza. Ya no obedece sus ordenanzas, no respeta las ordenanzas del Dios de Israel. Y ellos dicen: Él es nuestro Padre. Yeshua les dijo a los rabinos de la época religiosa, los líderes religiosos, les dijo: si el Elohim, si Yahweh, si el Dios de Abraham fuera el Padre de ustedes, ustedes harían las obras que hizo Abraham. Pero ustedes no quieren hacer ninguna de las obras de Abraham. Ustedes son malos. Y el papá de ustedes, el padre de ustedes, es el acusador. Porque él es mentiroso. Él está empeñado en mentir y engañar. Y entonces necesitamos nosotros entender: el que haga las ordenanzas del Dios de Jacob vivirá eternamente. Porque esa es la orden dada por el de allá arriba. Esa es la orden dada. El Señor dice: este evangelio del reino será anunciado a todas las naciones antes de su venida. Quien conozca esto tendrá vida eterna. Quien no conozca estas cosas, desafortunadamente, sufrirá las consecuencias de la ira venidera. Como lo dijo el apóstol Pablo, que la ira del Señor venía por causa de los hijos de desobediencia. Y estas son las enseñanzas del Señor. Estas son las cosas que el Señor ordenó. Entonces Dios dice: estas son ordenanzas del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando él estaba en la tierra de Egipto. Se los dio a ellos de regreso, para que la iglesia lo restaure, para que la iglesia lo viva, para que la iglesia lo tenga por orden y ordenanza. No solo para que lo pisoteen, no solamente para que hagan lo que les dé la gana, sino para que lo guarden y lo pongan por obra y honren a ese Dios maravilloso que los ha llamado para la salvación. Entonces nosotros hacemos esto todos los Shabbat. Cada Shabbat, a la caída del sol, cada día de reposo, el Señor dice: guárdame ese día para mí, santifícalo.
santifícalo ese día. Entonces es una ordenanza, es un tiempo, es un moedín de Dios. Cada Rosh Hodesh tiene cada mes del Señor tiene 4 Shabbat, los cuales nosotros debemos respetar. Debemos guardarlos. ¿Por qué? Porque es una ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió de la tierra de Egipto. Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, ellos no tenían conocimiento. Ellos habían clamado al Dios de Israel para la liberación, para la salida. Ellos habían clamado al Dios de Israel para que los sacara de esas tinieblas, de esos lugares. Y ellos clamaron al Señor. Ellos dijeron: necesitamos que el Señor nos ayude, que nos saque de esos lugares. Entonces, estas enseñanzas están en las Escrituras y nosotros debemos ponerlas por obra. Y quiero enseñarles este pasaje en el capítulo 11 del libro de Éxodo. Y es bien importante, estas son las ordenanzas del Señor. Y no solamente es de llegar a una iglesia y calentarla a la banca e irse para su casa. No, es hacer la voluntad del que nos ha llamado. En el capítulo 11, verso 4, dice el Señor así. Verso 4 dice el Señor así. Bien importante esto, se lo voy a leer en la Reina Valera. El capítulo 11, verso 4 dice: Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Amén. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. El Señor ahora en el mes está usando ahora, y es bien importante que usted ponga atención a esto, porque el Señor ahora está trabajando en su tiempo. El Señor no trabaja en el tiempo de la iglesia, que la iglesia dice: oh, el tiempo se está acabando, la iglesia ya sale. No, el Señor trabaja en su tiempo. Él viene pronto, Él regresa a traer a aquellos que obedecieron sus mandamientos, dice Juan en el capítulo 12. Los que guardaron los mandamientos y el testimonio del Mashiach, amén, amén, ellos van a ser salvos. Eso está escrito. Nadie de ahí para allá podrá ser salvo sin obedecer las ordenanzas del Todopoderoso. Aunque su pastor le diga que usted está de una dispensación distinta, nadie podrá ser salvo si no es a través de la ordenanza de la Torah. Entonces Dios dice: el Señor va a pasar a la medianoche, y ahora Dios está ocupando un mes específico de la Torah, el cual la gente no sabe. Igual como cuando el Señor venga, dice: no entiende, no sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces ahora Dios agarra un mes del calendario del creador de la Torah para ejecutar sus juicios. Y mira esto bien importante. Esto está escrito acá en las Escrituras. Dice el Señor así, de esta manera. Estos son los tiempos del Señor. A través de estos tiempos es la misma profecía dada para las naciones de todos los pueblos. Israel, Medio Oriente, el mundo centroamericano, de todas partes del mundo, será aplicable la Torah en cada uno de ellos, donde quiera que se encuentre. Por eso el apóstol Pedro dice: esta palabra está hasta los últimos de la tierra. A cuanto el Señor nuestro Dios llama, se le aplicará la Torah a estos individuos. Se les va a aplicar la Torah. Las leyes de la Torah se les aplicarán a esta gente. Y no entenderán. Entonces dice el Señor, mira esto bien importante, y esto está escrito, cómo funciona. El Señor habla, para empezar, el mes de Aviv, que es el mes primero del año. El Señor ocupa el mes de Aviv para que ese sea el comienzo. Amén, amén. ¿Y cómo se da este mes de Aviv? ¿Cómo funciona? El Señor dice: cuando ustedes vean la luna nueva en el firmamento, el Rosh Hodesh, toquen la trompeta en la luna nueva, es un mandato del Dios de Israel.
tóquenla. Entonces Dios dice en mes de Aviv, cuando la cosecha, cuando la semilla, cuando el trigo está ya maduro, entonces se da inicio a cegar la fruta, la semilla, el campo, la tierra producido, y ahora el Señor está cumpliendo su palabra. Y la tierra está haciendo su trabajo, el sol está haciendo su trabajo, la luna está haciendo su trabajo. Todo el mundo está ocupado ahora en lo que es el tiempo, el moedín de Dios, los tiempos del Eterno. Entonces ahora Dios viene a azotar a Egipto, viene a golpear a Egipto a través de su tiempo, a través de su profecía, a través de su calendario que Él ha creado desde el comienzo de Génesis 1. Ahora el Señor está sacudiendo al pueblo de Egipto, que entre comillas viene siendo el mundo, de la misma manera como va a ser sacudido todas las naciones, y el Mashiach va a regir con vara de hierro. Entonces Moisés dice, a la medianoche, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia. Va a morir todo. ¿Cómo va a morir? ¿Por qué el Señor ocupa el calendario? ¿Por qué Dios ocupa su tiempo? ¿Por qué Dios ocupa lo que Él ha creado en la Torá desde Génesis? ¿Por qué la iglesia no conoce estas cosas? ¿Por qué los que enseñan las escrituras no conocen estas cosas? ¿Por qué los maestros de los institutos bíblicos no conocen los moedín, los tiempos de Dios? ¿Qué enseñan a nuestras generaciones? ¿Qué enseñan a nuestros hijos? Entonces Dios dice de esta manera. Ahora es el Señor tratando con el pueblo de Israel en el mundo, en Egipto. Y quiero mostrarles esto, porque esto está en la Escritura, en el que el Señor dice, esta es lo que ha sucedido, todo primogénito se va a morir. Entonces Dios dice en el capítulo, Moisés dice, todo se va a morir. Y habrá gran clamor, verso 6 dice, habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca la hubo ni habrá jamás. Habrá una gran luto y una gran tribulación, de la misma que se va a repetir en el mundo entero. No hay salida. No hay salida. Solamente vivirá aquel que mantenga el testimonio. Solamente vivirá aquel que haya entendido, como dijo el Señor al profeta Daniel. Daniel, los entendidos van a proceder. Ojalá que entre todo el mundo haya un entendido que salga y diga, yo entiendo, quiero saber de estas cosas, porque el día del Señor vendrá y los abrazará a todos. Y hermosos son los pies de aquellos que anuncian estas cosas. Pero la gente no lo valora, no lo quiere. Entonces el Señor habla esto. El pueblo de Israel en el primero de Aviv, el Señor habló a ellos y les trajo una tribulación de 2 semanas. El Señor al pueblo de Israel trajo el Señor 2 semanas durante todas las plagas todas las plagas de Egipto. El Señor trajo durante 2 semanas, les trajo a ellos una mortandad terrible, plagas sobre plagas. Durante una semana entera el Señor los atacó, mandándoles a ellos peste, granizo, piojo, ranas, sangre, fuego. El Señor los atormentó en su tiempo, en sus meses, en sus días, en su moedín que el Señor ha dicho que debemos entender nosotros. Entonces, ¿cuándo empieza el mes del Señor? Empieza en la primavera, cuando el trigo está maduro, cuando el trigo está verde,
cuando el trigo está listo para cosecharlo, hasta entonces. ¿Tenemos evidencia en las escrituras de esto? Sí. Mira lo que dice la escritura. Antes de leerte todo el pasaje, mira lo que dice en el capítulo 9 del libro de Éxodo. Quiero leerte este pasaje para que tú veas, para que tú entiendas estas cosas. Mira lo que dice el Señor. El Señor mandó, dice el Señor en el verso 13, mira esto. El Señor, el Señor ocupa el día 12 del mes de Aviv para destruir, para traer su señal sobre la faz de la tierra. En el verso 13 dice el Señor, Yahweh le dijo a Moisés, temprano en la mañana, preséntate al faraón y dile, así ha dicho Yahweh, Elohim de los hebreos. Así ha dicho el Señor de los hebreos, de mi pueblo. Y lo mismo ha dicho ahora. Lo mismo dice ahora nuestro Dios. Escucha, deja ir a mi pueblo. Dice, deja ir a mi pueblo que me sirva. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre tus personas, tus cortesanos, tu gente, para que sepas que no hay nadie como yo en el mundo. Cuando el Señor venga a tomar posición de todas estas cosas, bendito sea su nombre. La gente que sobrevivirá es aquella que obedece y tiene su corazón contrito y humillado hacia el Creador, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Quien no lo haga, será rebelde. Quien no lo haga, será llamado rebelde delante del Señor. Será llamado hijo rebelde delante del Señor. Miles de personas están creyendo que se van en una nube, entre comillas, mañana o pasado mañana. Mucha gente está creyendo que entre más usted es bueno en la iglesia, más gana delante de Dios. Nadie se salva por obras. Se va a salvar de la única manera es que usted se salva es en obediencia a su tiempo. Que usted obedezca lo que la Torah enseña, lo que la Biblia enseña. De otra manera usted no podrá llegar. Lamentablemente tenemos falsos maestros. Lamentablemente tenemos falsos maestros que nos enseñan la escritura falsamente y que no entienden de ella. Y obviamente al no entender de ellas, ¿cómo entenderán? Si no pueden escuchar. ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les enseñe? Y la gente que oye estas cosas endurece su corazón. Pero no son ellos, sino que el enemigo ha cegado el entendimiento. El mismo enemigo ha venido a cegar el entendimiento para que no crean la verdad, sino para que todos sean condenados. Ese es el plan del enemigo. Pero la luz de la Torah, la luz de la palabra del Señor llegará a las vidas de cada uno de nosotros. Entonces dice Dios así. Esta vez, verso 14 dice, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre tus personas. En el verso 14, 11-14, dice el Señor, enviaré, 9-14, perdón. El Señor dice esto, yo enviaré todas mis plagas. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tus pueblos, para que entiendas que no hay otro como Dios, como yo, en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas, y serás quitado de la tierra quien no obedezca a las ordenanzas del Creador. Y el Señor está obedeciéndole. El Señor está ejerciendo su palabra en su calendario del mes de Aviv. O sea que es el mes de la liberación. Es el mes que Dios ocupa para aplastar al malo, para destruirlo y para liberarlo. El Señor ha hecho esto para la honra y gloria de su nombre. Y entonces usted y yo debemos aprender esto.
Y si no lo entiende usted, debería, Señor, pedirle sabiduría. Dame sabiduría para yo entender más y más y más de tu palabra. Porque da pesar ver gente en las iglesias allá, entre comillas, hablando nuevas lenguas y que ya están santificados para entrar en el reino. El Señor les declarará en aquel día: apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí porque ustedes me despreciaron. Y el Señor dice: yo me burlaré de ustedes en sus caras. Porque decidieron romper conmigo todo argumento. Decidieron romper conmigo todas mis leyes y mandamientos. Entonces mira lo que dice Dios. Tenemos evidencia cuando empieza el tiempo, cuando empieza el mes. ¿Por qué decimos que comienza el mes en la época cuando el trigo ya está maduro? Cuando ya está listo. ¿Por qué Dios ocupa ese mes para declarar: este es mi día? Porque el Señor ese día la tierra ha dado su fruto. Mira lo que dice la Escritura en el verso 30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos, dice el Señor, temeréis todavía en presencia de Jehová, de Dios. Verso 31 dice: el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada ya estaba espigada y el lino en la caña. Del granizo que vino, todo fue destruido. Todo sobre la faz de la tierra quedó destruido. Pero mira el Señor lo que dice en el verso 32. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. El trigo no había sido destruido porque el mes del Señor estaba ya entrando. Iba a declararlo en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Les declara y les dice: pueblo, habló al Señor a Moisés, que se lo voy a mostrar esta hora. Entonces el Señor ejecuta su juicio sobre la tierra de Egipto en el mes de Aviv, y son castigados a través de plagas durante el primer día del mes de Aviv, cuando la luna nueva aparece en el mes de Aviv, en la época de Faraón. Usted no podría entender estas cosas si no es porque usted conoce los moedín y los tiempos de Dios. Es la única manera que usted puede entender cómo funcionó ese día, porque el día de la luna nueva el Señor entró en vigencia y le dijo: preséntate temprano en la mañana, Faraón. Si no te deja ir, yo te voy a sacar. Este es mi tiempo. Es mi moedín. Ahora el Señor dice, bien importante esto, en el verso, mira lo que dice el Señor. En el verso 10, el Señor habla a Faraón y le dice: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios, todas estas cosas. Quien haga estas cosas, garantizado que el Señor le da entrada. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. La gente tiene igual el corazón como lo tenía Faraón en la época de la tribulación, endurecido, que por más que se le enseñe la palabra, que por más que se le enseñen las ordenanzas de Dios, su corazón sigue endurecido. No se quebranta, no se dobla, no cree. Y por esa razón la palabra del Señor no haya cabida en las vidas. Verso 12, capítulo 12, verso 1 dice: habló Jehová a Moisés
y a Aarón en la tierra de Egipto. Ahora el Señor habló a ellos. Ellos no entendían qué era lo que estaba pasando, como en los días actuales, cuando la venida de Mashiach venga. La gente no va a entender porque esto va a ser de repente. Como dice el Señor, destrucción repentina vendrá sobre de ellos. Porque no van a estar preparados. No van a estar listos. Amén, amén. Por más iglesias que hayan tenido, por más multitudes que hayan tenido, por más profetas internacionales que hayan sido, por más predicadores internacionales que hayan sido, no entenderán. Como dijo el Señor, vino el diluvio y se los llevó a todos porque no entendieron. Así estaba el pueblo de Israel, no entendían. Solamente estaban escuchando la voz de Moisés, siervo del Señor. Pero la gente que logra escuchar a los siervos del Señor, también vivirán. También podrán ser salvos. Entonces el Señor dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Y les dijo, este mes, este Rosh, os será el principio de los meses. El Señor dice, en la cebada, en el trigo, cuando el trigo ya está listo. Esa es la señal. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia de Israel proclama en el mes de Aviv, cuando la cosecha del trigo ya está maduro, porque es una orden de Dios, estatuto de Dios. Él lo constituyó en Egipto. Él lo hizo a José. Él lo hizo a los hijos de Israel. Entonces ahora la Corte Suprema de Justicia de Israel proclama por boca de 2 o 3 testigos que se ha llegado el día del mes. A la luna nueva del mes de Aviv, entre marzo y abril, aparece la señal del Eterno, como el Señor dijo en Génesis. Esto será para señal para vosotros. Pero si no hay nadie que mire esto, pero si no hay nadie que entienda, pero si no hay nadie que pueda interpretar las escrituras, ¿cómo va a saber el pueblo? Pero si no hay nadie que les enseñe, ¿cómo van a entender? Por eso es que la escritura es sagrada y debe de ser escuchada por todos. Entonces el Señor les dice, este mes, el mes de Aviv, el mes de la cosecha, cuando ya el trigo ya está maduro, entonces este es el comienzo de los meses, dice el Señor. Este mes os será el principio de los meses Aviv, el mes de Aviv, el mes de la cosecha, el mes de la profecía, el mes de la liberación. Curiosamente, en el libro de Apocalipsis, los ángeles dicen al Señor, Señor, la mies de la tierra está madura. ¿Qué es esto? ¿Cómo se interpreta esto? Es que estamos en Aviv, estamos en la liberación. El tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido, el mes de Aviv ha llegado, la mies de la tierra ya está madura. Mete tu hoz y ciega. La iglesia y las gentes que iban a obedecer, obedecieron. Los que no obedecieron, no obedecieron. El Señor dice a la cizaña que ha crecido, déjenla allí porque va a ser quemada. Va a ser lanzada al fuego la cizaña que creció en el Aviv. La gente que creció en contra de Aviv van a ser castigados, van a ser quemados por el fuego eterno, porque no quisieron entender las cosas, las maravillas que Dios tenía escritas para nosotros. Cualquier persona que enseñe estas cosas será llamado grande en el reino de los cielos, dijo el Señor. Pero aquel que no las enseñe será castigado
conforme el Señor lo ha dado. Entonces Dios dice, este mes, para que ustedes se den cuenta, han pasado en la esclavitud, han pasado en la ignorancia, han pasado en la idolatría, han tenido falsos maestros, instructores egipcios. Ustedes han estado involucrados en el mundo. De ahora en adelante, este es mi nuevo pacto. Este es mi enseñanza. Este mes, no diciembre, no enero. No dándole colocho al Dios sol. No Janus. Y el Señor les dijo esto: no dioses egipcios. A la basura dioses egipcios. Amén, amén. A la basura tradiciones egipcias. Paganas. Amén, amén. Todos los viejitos, todos los viejos resabiosos que no querían dejar sus idolatrías, todos perecieron en el desierto. Todos viejitos murieron, testarudos, porque no quisieron escuchar la palabra. Así morirán todos aquellos que no quieren escuchar las ordenanzas del Creador. Morirán. Y aunque ellos hayan hecho milagros, aunque ellos hayan sacado demonios, aunque ellos hayan hecho milagros, nada les servirá. Estos viejitos vieron cuando el Señor abrió el mar en rojo en dos partes. Estos viejitos vieron cuando la columna de fuego descendió en la montaña de Sinaí. Amén. Estos viejitos oyeron la voz de Dios y aún no se arrepintieron. Estos viejitos caminaron con Moisés, siervo del Señor, y no se arrepintieron. Estos viejitos oyeron a Josué que los libertó y no quisieron creer. Todos perecieron. Cuando se murió el último viejito en el desierto, de esos viejitos resabiosos, huesos colorados, que dice, oh, este es pentecostal de hueso colorado. Cuando te mueras, alguien va a venir y va a decir, se murió el último viejito resabioso, ahora obedezcámosle al Eterno. El Señor dice, este mes os será principio. ¿Por qué le dio el Señor calendario si sabían? ¿Por qué el Señor les dio ordenanzas si sabían en qué tiempo estaban? ¿Por qué la iglesia se le predica acerca de estos tiempos si sabe dónde está? ¿Por qué el pueblo de Israel, el pueblo que tenía la promesa, el Señor le dice, oigan, este es el mes de ustedes, no es el mes que ustedes están creyendo, este es el mes para ustedes, el año? Obedezcan mis tiempos, mi fiesta, mis mandamientos, guárdenlo y vivirán. Pero ustedes no hacen nada de esto y no hacen la voluntad del que nos llama. Amén, amén. Van a morir. Entonces Dios les dice, este mes será el principio de los meses para vosotros. Este es el primero de los meses del año. Porque el Señor les da un calendario. El pueblo de Israel, ¿acaso no sabían? Sí, sabían un calendario pagano que usted celebra Navidad. Ya hoy en 24 de diciembre usted va a andar vestido de Santa Claus. Hoy para Navidad usted va a tener un arbolito metido en su casa ahí alabando a Dios, y usted está en la iglesia, y el día domingo usted está ahí adorándole al Señor también. Ay, el hermano es un religioso, está hablando en contra de la Navidad. Montones de iglesias paganas con sus cosas metidas adentro de sus hogares, sus casas, en sus iglesias, etc. Están imitando lo que hacían estos viejitos resabiosos en Egipto. No querían dejar sus malas costumbres. Idolatría. No querían dejar sus cosas hasta que se murieron. ¿Están en el cielo? No, no están en el cielo. Esperando. Murieron. Se les prohibió la entrada al reino. Se les prohibió la entrada a la tierra prometida. No pudieron entrar a la tierra prometida. Se les fue bloqueada. No tuvieron el privilegio de llegar. Así va a ser el mundo creyente cristiano. Quien no obedezca a estas cosas, no se le va a permitir la vida eterna. Te vas a quedar aquí bien bautizado y bien hablantín de lenguas santas.
vas a hablar en lenguas y tú crees que vas a entrar al reino. No, se te será negada la entrada porque tu lengua no hablaba buenas cosas, sino hablaba ofensas contra el Altísimo. Y hablabas cosas desagradables y pensabas cosas desagradables y violabas los mandamientos, violabas las ordenanzas del Creador, violabas sus días de reposo, violabas su Torá, violabas todo. Y ahora te quieres pasar que vas para el reino de los cielos. El Señor te dice: apártate de mí, maldito, anatema, porque has ofendido la gloria del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Shabbat Shalom a todos en esta hora. Dios los bendiga de una manera muy especial. Estamos acá dándole gracias al Señor por este nuevo día que nos da. Ya ahora estamos en el primer Shabbat del mes de Tebet, del mes 10 del calendario de la Torá. Ya estamos a 2 meses más para llegar a la fiesta de Aviv. El calendario Original. del calendario de la Torá. Quien haga estas cosas Eternamente. vivirá. Quien no la haga morirá. No porque yo lo diga, sino que las plagas que el Señor derramó en Egipto vendrán nuevamente a azotar nuestras ciudades, a azotar nuestras naciones. Nadie escapará. Shabbat Shalom a todos, se les ama. Gracias por su tiempo. Les saludó el hermano Juan acá desde nuestro estudio. Todos, gracias a los hermanos que nos ven, a los amigos. Gracias por sus comentarios, buenos y malos. El Señor siempre me los guarde. Bendito sea su nombre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Gracias. Shabbat Shalom para todos. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén, amén. Shabbat Shalom. Gracias, 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 gracias.